¿Qué tal amigos de Sin embargo? Muchas gracias por acompañarnos, por recomendar nuestro trabajo, por compartirlo con sus familiares y amigos, pues de esa manera nos apoyan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Uno de los grandes dilemas del futuro, de un futuro muy inmediato, estamos hablando del 2027, es si le conviene o no a Morena seguir con la alianza que le ha salido muy cara, alianza electoral con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Esa es una de las grandes interrogantes que tendrán que resolverse casi de inmediato. ¿Por qué? Porque Morena debería tomar una decisión valiente, además de muy saludable, y no someterse a los chantajes del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, cuyas dirigencias presumirían que el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que darles algo muy jugoso a cambio de respaldar sus iniciativas de reformas en materia electoral el próximo febrero, cuando se pretende modificar la Constitución General de la República para reducir el número de diputados y senadores plurinominales, además de bajarle el financiamiento a los organismos electorales y a los parasitarios partidos políticos. El partido Morena podría reclamar, exigir la lealtad al proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación de los diputados y senadores que están sembrados y prestados en las filas del Partido del Trabajo y del Partido Verde, dos organizaciones políticas que viven electoralmente como rémoras del partido mayoritario y que además disfrutan de un financiamiento público que no merecen y que no se ganarían con sus propios votos, su propio esfuerzo y mucho menos su propio prestigio, pues si compitieran en forma independiente, muy probablemente perderían hasta el registro en los comicios del domingo 6 de junio del 2027. El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo, un señor que se llama Reginaldo Sandoval Flores, dijo esta semana que sin los votos de sus legisladores y los del Partido Verde Ecologista, la reforma electoral no sería aprobada y que no estaban de acuerdo con esa iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dijo esto porque sí, es verdad que para aprobar una reforma constitucional se requieren 334 votos que solamente se suman con la aportación de diputados que aparecen bajo el membrete del Partido del Trabajo y otros tantos amparados en el membrete del Partido Verde Ecologista. Ustedes saben que la fracción cuarta del artículo 54 constitucional señala que ningún partido político podría contar con más de 300 diputados federales, sumando curules de mayoría relativa y de representación proporcional. Esto ha obligado a Morena a aceptar la alianza con el PT y con el Partido Verde, pues necesita esos dos membretes para colocar, a través de ellos, a los diputados que requiere para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores que le permite aprobar reformas a la constitución política del país. PT y Partido Verde han medrado con esa necesidad y limitación jurídica de Morena, de tal forma que en coalición con el partido mayoritario, montados en su fuerza electoral, el Partido del Trabajo obtuvo, con el respaldo de la coalición morenista, 36 legisladores de mayoría relativa y sumó los votos suficientes para alcanzar 13 de representación proporcional para un total de 49 representantes en San Lázaro. El Partido Verde, por su parte, con el respaldo de la coalición encabezada por Morena, sumó 44 triunfos de mayoría relativa para alcanzar 18 posiciones de representación proporcional hasta sumar una bancada de 62 curules en la Cámara Baja. Hay detalles que ilustran la dependencia vital del Partido del Trabajo y del Partido Verde de su alianza con Morena.
Si usted revisa los resultados de los comicios para diputados federales del domingo 2 de junio del 2024, notará algo muy significativo. Ninguno de esos dos partidos logró, por separado, sin el apoyo de la coalición encabezada por Morena, ninguna de las 300 diputaciones de mayoría relativa que estuvieron en disputa. Ni un solo distrito ganaron por su propio impulso el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Podemos también verlo de la siguiente manera. En los comicios de junio del 2024, Morena ganó por separado, sin coalición, 37 de los 300 distritos electorales del país de mayoría relativa. El Partido del Trabajo y el Partido Verde no ganaron ninguno de esos 300 distritos. Los triunfos de mayoría relativa que se acreditaron al Partido del Trabajo y al Partido Verde están incluidos entre los 219 triunfos de mayoría relativa que logró la coalición encabezada por Morena. En esas elecciones, amparados por su carácter de aliados de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo alcanzó en el país un porcentaje de votación del 5.47%, mientras que el Partido Verde llegó al 8.39%. Morena, sin alianza por sus propios méritos, tuvo un porcentaje del 40.84% en los comicios de diputados federales del 2024. Para la repartición de los 200 diputados de representación proporcional en el país, toda la geografía nacional está dividida en 5 circunscripciones plurinominales. En cada una de estas circunscripciones se reparten 40 diputados de representación proporcional. Uno de los porcentajes más altos de votación para el Partido Verde lo alcanzó en la segunda circunscripción, que incluye el estado de San Luis Potosí, donde gobierna el verde ecologista Ricardo Gallardo Cardona, quien está empecinado en imponer en el 2027 como candidata a la gubernatura a su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva. En esta segunda circunscripción, el Verde sumó un 8.89% de los sufragios captados en 7 entidades federativas. Pero sus números más altos fueron en las 2 circunscripciones en las que todos los estados son gobernados por Morena. En la tercera circunscripción, el Verde sumó el 10.91% de los sufragios, el porcentaje más alto que obtuvo en todo el país para ese partido en una circunscripción. Y en la cuarta circunscripción, el Verde obtuvo el 8.32% de los votos. En el caso del Partido del Trabajo, la situación de dependencia de Morena también es muy clara, pues en la tercera circunscripción, el Partido del Trabajo logró su porcentaje de votos más alto en el país con 6.98%, y en la cuarta circunscripción alcanzó el 6.68%. Es decir, las más altas votaciones del Verde y del Partido del Trabajo las lograron en esas 2 circunscripciones en donde todos los gobernadores son de Morena. En la tercera circunscripción, los 7 estados son gobernados por Morena: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. También los 6 estados de la cuarta circunscripción son administrados por gobernadores morenistas: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y es en esas 2 regiones justamente donde el Partido del Trabajo y el Partido Verde lograron sus votaciones más altas, claro, con el apoyo de Morena. Al amparo de los votos que les aporta su alianza con Morena, el Partido Verde Ecologista de México recibirá este año 857 millones de pesos de financiamiento público.
que se paga con dinero de los contribuyentes, mientras que el Partido del Trabajo tiene un subsidio anual de 703 millones de pesos, lo que convierte a esas dos franquicias políticas en un gran negocio, aunque como presuntas organizaciones de ciudadanos no le aporten nada de provecho a la democracia de nuestro país. Si Morena logra rescatar y comprometer la lealtad de los senadores y diputados que tiene sembrados en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde Ecologista de México, podrá sumar las mayorías calificadas de 334 legisladores en el Palacio de San Lázaro y 86 senadores en la Cámara Alta. Y después, para los comicios del domingo 6 de junio del 2027, podría dejar que sus convenencieros y desleales aliados compitieran solos, a ver hasta dónde les alcanzan sus fuerzas. Solo para cerrar y como punto de referencia, la más reciente encuesta en la cual se evalúa la preferencia electoral, la consultora Encol publicó el jueves 4 de diciembre del 2025 que Morena tenía entonces el 42% de respaldo electoral, mientras que el Partido Verde Ecologista de México apenas marcaba 3% y el Partido del Trabajo registraba 2% de preferencias. Y de la oposición formal, el PAN marcaba 11%, Movimiento Ciudadano 7% y el PRI apenas un 5% de preferencias. Como usted puede ver, el panorama para los desleales socios de Morena y para sus rivales formales es muy triste y sombrío. En los próximos comicios del 2027, Morena podría apostar a alcanzar la mayoría de los triunfos en los distritos electorales de los 24 estados que gobierna, entre ellos los más numerosos, como Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, que están entre los 5 primeros estados del país con más distritos electorales, más habitantes y más votos, para acercarse o sumar 300 diputados federales en San Lázaro. Los 34 diputados que le faltaran para alcanzar la mayoría calificada, podría negociarlos con los restantes partidos, incluyendo los que se asumen como partidos de oposición. Gracias, amigos, por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.